¿Qué tal, mis estimados hermanos de nuestra arquidiócesis de Tuxtla? Estamos en esta tarde para poder conocer un poco más de uno de nuestros hermanos que próximamente serán ordenados presbíteros dentro del marco de nuestro Adviento en nuestra catedral de nuestra arquidiócesis de Tuxtla. Estamos hoy con el diácono, padre diácono Víctor Hugo. Víctor, padre Hugo. Eh, ¿Cómo se encuentra usted? Preséntese un poquito a nuestros hermanos que nos están viendo en este momento. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación a este momento. Bueno, pues para los que no me conocen aún, soy Víctor Hugo Martínez Moreno. Soy discípulo, misionero de Jesús, buen pastor. Estamos pues preparándonos para este camino, para la ordenación presbiteral y estamos muy emocionados y a la vez, ¿verdad?, con mucha esperanza en este tiempo de Navidad y en este tiempo del año jubilar. Ok, padre, iniciando un poquito ya esta pequeña entrevista para que le conozcan. eh, ¿Cómo describiría usted su proceso vocacional, su camino vocacional en una palabra? Perseverancia. Ujú. Creo que indudablemente mi camino vocacional tiene que ver mucho con la palabra perseverancia, porque ha sido lo que me ha empujado, ¿no? Y considero que en mi vida vocacional, el seguimiento de Jesús, el estar continuamente, pues, al lado de Él, me ha fortalecido en cada uno de mis procesos. Me gustaría comenzar a preguntarle un poquito antes de irnos a la parte vocacional y ya del presbiterio. eh, ¿Cómo era usted cuando era más joven? Usted está joven, padre, pero ¿cómo era usted cuando era más joven? Antes de entrar a alguna casa de formación, ¿cómo era el hermano Víctor Hugo, el joven Víctor Hugo? Eh, Fíjate que gracias a Dios yo crecí pues con mis papás. O me puedo describir como un niño bastante tranquilo, ¿no? Siempre con muchos, fui de muchos amigos, ¿no? Salíamos, nos divertíamos así, realmente mucho ambiente de amistad, ¿no? Tanto en la primaria, secundaria, en la prepa, pues gracias a Dios, un joven normal, con muchas aspiraciones, con grandes entusiasmos para superarme en la vida, ¿verdad? Eso siempre estuvo en mi corazón. Decía yo, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué planteamientos? Y eso fue como que en eso fui creciendo, ¿no? Mi papá de profesión fue militar, ¿no? Entonces, que de una u otra manera también eso me impulsó, marcó bastante mi vida personal porque, pues decía yo tengo que ser alguien importante. No sabía qué, desde luego, ¿verdad? Pero sí tenía yo en mi corazón desde muy niño que tendría que ser alguien que marcara el camino, ¿verdad? Y de las demás personas. Así que en mi ambiente familiar, bastante, pues tranquila, ¿no? Mi vida. Ok. Justo decía de este pensamiento de niño que quería ser alguien. Padre, antes de ingresar tal vez a una casa de formación, ¿usted de niño pensaba ser sacerdote o tenía otros pensamientos cuando estaba más pequeño? Fíjate que como tal, de niño no tengo ningún recuerdo, así que yo haya dicho voy a ser sacerdote. No tanto porque mi familia como tal no era tan cercana a la iglesia, ¿no? No hubo así un acercamiento de ir a misa, no, simple y sencillamente sí estaba presente en mí, ¿verdad? El ayudar, así nada más, así como algo, ¿no? Dije, en algún momento, pues quiero ser doctor, ¿no? Luego quiero ser militar, ¿no? Eso eran como que mis metas que tenía yo en claro, ¿no? Pero siempre en este sentido de querer ayudar, de querer estar cerca de las personas. Eso. Ok, bastante interesante eso que nos cuenta, porque ya viene esta parte de querer ayudar al otro. Eh, Padre, así como dato curioso de usted, ¿cuál era su pasatiempo cuando estaba niño? ¿En dónde lo encontrábamos más? Si íbamos a buscar al hermanito Víctor Hugo, ¿dónde andaba? Bueno, desde luego jugando, o sea, siempre mi niñez, como ya te comentaba, fue pues ordinaria, ¿no? O sea, jugar, ir
con mis amigos de la cuadra, ¿no? Que la escondida, que no sé, que las carreras, de los diferentes juegos que, pues en nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, eso era Víctor, ¿no? De pequeño, un niño que estuvo siempre con sus amigos, jugando, divirtiéndose y siempre, siempre, pues atento ahí, ¿no? Ok. Padre, nos cuenta que su familia no era tan cercana a la iglesia. Entonces, ¿cómo fue que recibió este primer llamado de Dios a acercarse a la iglesia, al conocerle? ¿Cómo fue que ingresa al seguimiento de Dios dentro de su ambiente parroquial? Bueno, ya pues más o menos de 12 años, eh, tengo como que la intención de hacer mi primera comunión, ¿no? Y dije, voy a hacer mi primera comunión porque se hablaba, ¿no? En los vecinos, que pues hay que hacer su primera comunión. Yo decía, ¿qué es eso? ¿No? Como que no entendía, porque realmente no tenía yo conocimiento de lo que era las cosas de Dios, estar cerca de Dios. Entonces, yo, ¿qué es la primera comunión? ¿No? ¿Cómo se come? ¿Cómo se...? Y, y de hecho me invitaron, ¿verdad? En una ocasión llegó ahí una religiosa de, de las discípulas de Jesús Buen Pastor, llega a la comunidad y me invita, ¿no? Me dice, oye, hay que hacer su primera comunión. Y fui, ¿no? Me invitaron en una capilla de Nuestra Señora de los Dolores. Todo nuevo para mí, ¿no? Todo nuevo, porque aunque yo ya tenía 12 años, pues no conocía ni cómo persinarme, ¿no? Bautizado desde pequeño, pero nada de acercado a la iglesia. Entonces, en mi proceso pues sí, de la catequesis, ahí me acuerdo perfectamente que la primera vez que llegué, curiosamente estaba expuesto el Santísimo. Yo dije, ¿qué es el Santísimo? No, no. Y me acuerdo precisamente que había una custodia así de pequeña presente. Y dije, bueno, pues ese fue el primer acercamiento fue llegar, conocer la iglesia sin tener conocimiento de grandes cosas, sí, de la iglesia católica, que más o menos nos hablaban nuestros papás, pero sin nada más profundo, así de sencillo. ¿Y en qué momento fue en el que el Señor le atrapó y le enamoró? No hablo en el momento de su vocación, sino en el momento que decidió seguirle ya como un servidor de la iglesia. Fíjate que curiosamente, te digo que a raíz después de esta primera vez que fui a la capilla, me quedé, pues hice mi primera comunión, mi confirmación, ya no me quise retirar de la iglesia, o sea, me gustaba el ambiente de la iglesia. Y decían los hermanos, oye, Hugo, ¿por qué no te metes con los jóvenes? Y decía yo, no, qué chido, pero no, no, entonces voy a ser catequista. Dije, yo voy a ser catequista, me gusta esto de enseñarle a los chiquitillos y todo eso. Y me quedo como catequista, curiosamente estuve mucho tiempo ahí como catequista con la hermana Elsie, que está presente, ¿verdad? Siempre en mis pensamientos, porque ella fue un punto muy importante. Y haz de cuenta que, pues digo, aquí soy. Y dentro de ahí de la catequesis, los mismos hermanos ya mayores me invitaron a que yo estuviera con ellos en una comunidad. Entonces, desde ahí, haz de cuenta que yo me quedo, desde que entré, termino la primera comunión, hago mi confirmación y me quedo en la capilla sirviente, ¿verdad? De catequista, de lector, de lo que hubiera, porque no había como que tanta estructura como gracias a Dios ahora ya la tenemos, ¿verdad? Ok. Bastante interesante esta parte, padre, porque muchas veces nos quedamos, ay, que es que el padre ha sido santo desde pequeño, pero sí hay un momento del llamado de Dios. Ahora, ya pasándonos un poquito a la parte vocacional, padre, ¿cuándo fue el momento en que, no sé si algún hermano, alguna hermana, ya nos lo contará usted, le dijo, oye, Hugo, ¿no quieres ser sacerdote? ¿No te quieres ir a tal lugar? ¿Cómo fue ese momento en aquella primera invitación que le hicieron para entrar a alguna casa de formación? Fíjate muy curioso, yo no tuve ninguna invitación, así que alguien me diga, que me dijera, ¿sabes qué? Tú serías bueno para sacerdote. No, no. Sino que un día yo vi a el padre Eli estaba de párroco ahí en San Martín de Porres, le tocaba el lugar de donde nosotros estábamos, llegó, confesó y había muchísima gente.
Y yo dije, no, qué padre, ¿no? Pero mucha gente no alcanza el padre a confesar. Y ahí yo sentí como que dije, "Ay, que me gustaría, ¿no? Me gustaría". Y la primera parte fue que yo pregunté, este, como, ¿a qué edad tengo que entrar yo al seminario? Le pregunté a un hermano y no, me dijo Huguito, pues yo estoy estamos hablando de, ¿qué será? 17 años, ¿no? Me dice, no, Huguito, para entrar al seminario tienes que estar muy pequeño y entran desde niño. Y haz de cuenta que eso fue como que me dio tristeza, ¿no? Ujú. Porque dije, bueno, entonces no hay manera de que yo pueda tener esa experiencia. Y pasó, o sea, pasó un tiempo, mucho tiempo después, hasta que volví a tener un acercamiento, justamente una hermana religiosa. Me dijo, oye, Hugo, ¿sabes qué? Estarías bien que fueras al seminario. Yo le dije, pero ¿será que Dios quiere? Dios quiere, solamente falta que tú quieras. Y pues también han sido cosas, palabras que han quedado marcadas en mí. Ok. ¿Y cómo fue ese encuentro de este llamado ya a esta vocación específica? ¿Qué pensamientos cruzaba? ¿Hubo algún miedo, algo que eh, usted, padre, dijera, no porque esto, no porque el otro? Digo, el llamado siempre da como que miedito. ¿Algún miedo que haya usted tenido? Yo creo que el miedo más grande que tuve, desde luego, primero fue en la familia. No porque mi familia no lo fuera a comprender, sino que considero que dejar a mi familia, decía yo, ¿cómo? O sea, mis papás, mis hermanos, decía yo, no desarraigarme de ellos. Ese fue un miedo muy grande. De hecho, pues a partir de ahí, por eso, cuando tú me preguntabas cuál es la palabra que puedo describir mi vocación, y te dije la perseverancia, precisamente surge de ahí. Porque cuando yo decido irme al seminario, haz de cuenta que todo el proceso de discernimiento, del preseminario, todo hasta la aceptación, mi familia sí lo vivía, pero no lo entendíamos, ¿no? No sé si me doy a entender, ¿verdad? No lo podían comprender porque a lo mejor pensaban que se me podía pasar, ¿no? A lo mejor pensaron, bueno, que viva este proceso y a lo mejor ahí se le pasa. ¿Y en qué momento fue en que usted se dio cuenta de que justo no era lo que decía la gente, sino que en verdad era este llamado del Señor hacia la vida sacerdotal? Mm, precisamente cuando veo que, pues, mi felicidad, o sea, yo siempre he visto un parámetro en mí. Aquello que me da paz, aquello que me da esta certeza de que estoy haciendo las cosas bien, provienen de Dios. O sea, cuando yo, ¿verdad?, ingreso al seminario, lo primero, mi familia, todos me fueron a dejar. Y cuando me fueron a dejar, yo me acuerdo que mi mamá, las palabras cuando se estaba despidiendo de mí, me dijo, no te quedes, vámonos, ¿no? Y eso para mí fue impactante, ¿no? Fue muy impactante porque lo primero que yo le dije a mi mamá, mamá, yo quiero vivir esto, permíteme, si es aquí, Dios dirá. Y si no, pues tú vas a seguir siendo mi mamá y me regreso a la casa. Eso, haz de cuenta que esa palabra ha permanecido en mi vida y considero yo que me ha fortalecido, porque de los miedos que ella expresaba, y ahí supe, si yo puedo decir eso a mi mamá, ¿verdad? Eso quiere decir que viene de Dios porque me está dando paz. No me sentí intranquilo. O sea, el hecho que yo le haya dicho a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo voy a quedarme, no me dio intranquilidad, me dio paz. Por eso yo digo, desde el momento en que yo le dije eso, sentí paz, digo, es de Dios. Voy a caminar y conforme el Señor vaya dándome los pasos, conforme Él lo vaya dirigiendo, pues. Ok. Y una vez ya entrando en el seminario y ya yéndonos a esta parte de su vocación, también a la parte religiosa de los discípulos misioneros de Jesús Buen Pastor, ¿por qué optar por los discípulos? ¿Fue, como se dice coloquialmente, amor a primera vista? ¿O qué fue lo que le enamoró de los discípulos misioneros de Jesús Buen Pastor? Fíjate que
yo inicié mi proceso en el seminario diocesano, ¿no? Viví mi proceso, entré a la finca La Razón y viví toda la etapa de filosofía. Yo terminando la filosofía decido tomarme un tiempo, ¿verdad? Decido tomarme un tiempo y pues me retiro del seminario y me pongo a trabajar, ¿verdad? Me pongo a trabajar y a las actividades cotidianas y yo creo que esto, mm, por lo menos a mí, me ayuda. Y también a aquel joven que en algún momento pues se ha retirado de alguna casa de formación y tiene miedo de decir si regreso o no regreso, pues si hay duda es que Dios te sigue llamando. Entonces fíjate que yo curiosamente un día regresando del trabajo, en el parque central había una expo vocacional. Y en la expo vocacional, pues estaban todos, ¿no? Y pues yo ya conocía a los discípulos, así que me acerqué, pues vi lo cotidiano, a ver tu hojita, ¿no? Y me acuerdo que uno de los padres que estaba, ya estaba como diácono en ese tiempo, y me dice, oyes, ¿qué te has hecho? Me saludó. No, pues ya le empecé a decir, no, estoy trabajando. Te invitamos a la casa. Bueno, para no hacer tan largo, ¿verdad? Voy a la casa de Emaús y entonces me dicen, mira, vamos a tener, vive tu proceso, ¿verdad? Y si quieres, pues aquí eres bienvenido. En primer momento, yo ya no quería regresar. Yo ya no quería regresar. Me resistía a regresar porque dije yo, ¿será que, Señor, tú me estás llamando, ¿verdad? Pero bueno, dije, voy a vivir la experiencia, me quedé, fui aceptado y dije, voy a vivir el primer año como nuevo. Si no, pues tranquilo, de hecho en mi trabajo nada más estuve así como un tiempo de descanso. Pero sí, resulta que curiosamente, ¿verdad? No sé si a lo mejor me adelanto. El día que yo estaba, nos pedían ahí con los discípulos, nos dijeron que hiciéramos una carta ante el Santísimo, ¿verdad? Tuvimos un momento de adoración. Hiciéramos una carta si queríamos quedarnos. Entonces, yo un signo lo vi que no había hoja y no había lapicero. Y yo ya estaba dentro del Santísimo solo, ¿no? Y yo dije, pues no hay hoja, no hay lapicero, ¿qué voy a escribir? ¿No? Bueno. Y resulta que encontré una hoja. Y en el reclinatorio donde yo estaba, se movió, abrí y ahí estaba un lapicero. Eso fue un signo para mí estando frente a la presencia de Jesús, Eucaristía. Bueno, dije, acepto. Hice mi carta de aceptación y ahí fui descubriendo también el carisma de los discípulos misioneros de Jesús Buen Pastor. Tampoco lo conocía y a lo largo de este tiempo que yo he estado, pues me ha enriquecido, me ha formado, ¿verdad? Sobre todo en esta cercanía, ¿verdad? La empatía, en el dolor, en el poder comprender que pues todos somos llamados a estar con el Señor y siempre va a haber, que Dios siempre va a estar, ¿verdad? Presente con el que más lo necesita. Y por eso estoy hasta este momento viviendo mi proceso con los hermanos discípulos. Para aquellos que así como usted en aquel tiempo y así tal vez como yo y mucha gente que nos va a ver, padre, así rapidito, ¿cuál sería el carisma y la misión de los discípulos misioneros de Jesús Buen Pastor? Bueno, primero, como ya el mismo nombre lo define, ¿no? Este discípulo, el discípulo no es superior a su maestro, ¿verdad? Entonces, el discípulo misionero de Jesús Buen Pastor tiene que impregnar el amor de Jesús misericordioso, la misericordia, ¿verdad? El amor, la cercanía, esos son, y su misión, desde luego, es ir a los más alejados, no solamente a las periferias, sino también en los medios donde muchísima gente está sufriendo, precisamente hoy que escuchábamos al obispo, mucha gente sufriendo por cuestiones, enfermedades como la depresión, la ansiedad. Entonces, digo, el discípulo misionero está llamado a ser presente a Jesús, buen pastor, misericordioso,
donde se encuentra. Pasando yo un poquito más hacia la parte de su estancia en las casas de formación. Sabemos usted y yo que la vocación no es magia, que no se construye de la noche a la mañana, ni que del día de hoy a mañana el Señor va a decir, quiero que seas sacerdote y ya vas a ser sacerdote. Eh, para usted, en su individualidad, en la parte humana, ¿cuáles fueron tal vez los retos más grandes que presentó no para entrar a la casa, a las casas de formación, sino ya dentro de las casas de formación? Pues yo creo que el primer reto grande es el estudio. O sea, yo me encontraba, pues ya lo decía, ¿verdad? No terminé de decir esa parte, pero yo pensé que alguien para ser sacerdote no estudiaba nada. Incluso yo llegué pensando que no iba a estudiar, sino en la primera semana de estar en la casa de formación me dice, no, que hay que estudiar filosofía y teología. ¿Y qué es eso? ¿No? Entonces el primer miedo. El segundo miedo, pues yo lo veo, ¿verdad? Así, es que muchas veces las cuestiones personales de nuestra vida siempre nos van a estar haciendo ruido, siempre. Nuestras limitaciones van a estar ahí. Pero una manera que yo he logrado, caminar es asimilarlas, reconocerlas, ¿verdad? Porque ahí van a estar, o sea, seas sacerdote, seas consagrado, estés casado, donde quiera que estés, tus limitaciones siempre te van a estar haciendo ruido. Entonces, eso mismo a veces te da miedo, ¿no? Te da miedo de seguir porque piensas que no vas a poder, porque piensas que hay mejores que tú, pero es que el don de la vocación es un llamado de Dios, ¿no? Entonces, eso, los miedos más grandes para mí, el estudio, ¿verdad? Y decía yo, ¿cómo me voy a hacer yo a imagen de Jesús, ¿no? Pues reconociendo las limitaciones y que no se trata de querer ser más, sino dar a conocer lo que Dios nos ha dado en nuestra vida. Sabemos que en el seminario y en la formación hay crisis, como en todo, ¿no? Estas crisis vocacionales que usted enfrentó en el seminario, en las casas de formación, perdón, quiero creer que usted las vivió. Dígame, ¿sí o no? Sí, claro, se viven. ¿Cómo pudo superarlos para llegar hasta el día de hoy, a unos días de su ordenación presbiteral? Fíjate que decía un director espiritual que tuve, si no tienes crisis vocacional, provócatelas, porque en las crisis se crece. Nunca tomes decisiones en crisis, nunca y siempre, ¿verdad? Habla lo que sientes con eso. O sea, habla. Hay que tener un director espiritual, hay que tener amigos que te edifiquen, no que te solapen, que te edifiquen. Entonces, para mí las crisis, curiosamente, así. Sí, he tenido muchísimas crisis, no he tenido solo una, he tenido varias momentos donde dices tú, de verdad, esto está costando, pero con la ayuda, ¿verdad?, de gente, tu director espiritual, tu confesor, tus amigos que te ayuden, con eso verdaderamente es algo que caminas, ¿no? Entonces, eso, hablar lo que está pasando en ti ayuda a superar. Ok, padre. Ahora, ya para que vayamos finalizando esta pequeña entrevista, una última pregunta en este sentido. El día de hoy, ya después de todo lo que vivió en su proceso vocacional, haber estado en casas de formación, haber estado en el seminario, en Emaús, ¿ha valido la pena? Claro, vale la pena. Vale la pena optar por el don del sacerdocio. Vale la pena. Ahora, al igual que usted que decía que tenía este primer miedo del desapego a la familia, ¿qué le diría usted a algún joven que al igual que usted tiene esa inquietud de ir al seminario, sin embargo ese apego a la familia lo sostiene aún en casa? ¿Qué le diría a esos jóvenes? Considero que, ya lo dije en un momento, el estar arraigado con nuestra familia es bonito, pero lo más importante es
que uno encuentre dónde va a ser feliz. Y esa es la vocación. Donde tú eres feliz, donde Dios te llame ahí a realizarte, entonces no tengas miedo. La familia siempre va a estar contigo, siempre. Entonces tomar esta decisión no es fácil, pero ya estando uno dentro, la disfruta y de verdad considero yo que vale la pena seguir a Jesús. Si tienes inquietud por el sacerdocio, anímate, Dios no te defrauda. Ahora sí, ya para finalizar, padre. Al día de hoy estamos 2 de diciembre, que estamos grabando esto. La ordenación del padre Hugo y de los demás diáconos va a ser el día 24 de diciembre. ¿A qué hora, padre? A las 10 de la mañana. Nos vamos a ver a las 10 de la mañana en Catedral. Padre, estamos a pocos días de su ordenación. ¿Cómo está su corazón ante este acontecimiento grande para usted, pero también para nuestra iglesia? ¿Cómo se siente usted? Me siento agradecido, ciertamente que con muchos nervios, ¿verdad? Muchos nervios, pero agradecido y ir descubriendo que este misterio tan bonito, tan grande que es el sacerdocio, pues es para, precisamente como tú lo dices, para la iglesia, no es algo personal. Y me siento lleno de esperanza y le pido a Dios que me fortalezca, ¿verdad? Para dar lo mejor de mí donde me mande, ¿verdad? Donde me ponga a dar lo mejor de mí y que siempre sea yo consciente de que hay cosas que mejorar, ¿verdad? No me quede yo con lo que ya tengo. Entonces me siento contento y espero me puedan acompañar. Ok, padre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y a todos los demás hermanos, ya saben, estamos invitados a la ordenación de nuestros hermanos diáconos. Igual, si no pueden acompañarnos en Catedral, la transmisión por medio de las redes sociales de la Arquidiócesis va a estar abierta para que puedan acompañarnos ese día. De igual manera, agradecemos a Codipac y a la Arquidiócesis por este espacio. Padre, muchísimas gracias por haber venido. Y si tienen ustedes igual alguna duda o algún mensaje que le quieran decir al padre o a alguno de los padres en este recorrido hacia su ordenación, le invitamos a dejarlo en los comentarios para que así los padres vayan leyendo y se den cuenta que no están solos en este camino vocacional. ¿Algo más que quiera decir, padre, antes de despedirnos? No, pues muchas gracias, de verdad gracias por esta oportunidad y que pues Dios nos siga bendiciendo. Ok, muchísimas gracias, padre, por acompañarnos, por su tiempo. Muchísimas gracias a todos por vernos y pues nos vemos en la siguiente. Que Dios les bendiga y que viva Cristo Rey.